A continuación, le vamos a escuchar de manera virtual al señor José de Gregorio. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Lamento que me coincidió cuando me invitaron, me coincidía exactamente con otro viaje, entonces dije, puedo participar, pero desde fuera de Chile, fuera de Paraguay, en un hotel. Así que me hubiera gustado poder estar con ustedes. Me pareció muy interesante, espero que estén grabados. Hay algunas que no pude ver y que me interesa mucho, que es una gran discusión la que están teniendo hoy día y les deseo mucho éxito. Lo que yo voy a hacer, además, después de la interesante discusión de nivel más local que hemos tenido, ¿no es cierto? A mí me gustaría dar una visión un poquito más global del tema de metas de inflación, en particular del tema de metas de inflación en América Latina. Así que en un segundo empiezo a compartir lo que va a ser mi presentación relativamente breve y con algunas referencias. Lo voy a poner en modo presentación y espero que se vea todo bien. Hay 4 puntos que me gustaría tocar en esta presentación. Básicamente voy a hablar un poquito de las metas de inflación. Esto está en inglés porque lo presento varias veces, lo voy arreglando, entonces de repente sale en castellano, en inglés. Hablar un poquito de las metas de inflación en América Latina, la conquista de la baja inflación en América Latina, que sin duda fue un problema bastante grave, y cómo esto facilitó y preparó el camino para haber enfrentado 2 crisis de primer orden en la economía mundial, como es la crisis financiera global, la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión, y después COVID, ¿no es cierto? Una crisis de otra magnitud donde también los bancos centrales cumplieron un rol fundamental. Para terminar con un par de conclusiones y ajustarme al tiempo que se tiene previsto. ¿No es cierto? Respecto del punto 1, varias cosas pasan y quisiera mencionar algo de las metas de inflación en América Latina, ¿no es cierto? Sus fechas de adopción, cuánto era el target inicial. Muchos países, y esto yo creo que es importante, no es el caso de Paraguay, no es el caso de la mayoría de los países de la región, es el caso de Argentina y su fallido intento hace un par de años, por ahí por el año 2017-18, ¿no es cierto? ¿Cuánto era su inflación actual? ¿Cuánto del horizonte? La meta de inflación, y esto es bien importante y me sirve para complementar con la intervención previa. La meta de inflación no es una estrategia de desinflación, es una manera de conducir la política monetaria en momentos de que se ha conquistado la inflación y que tenemos estabilidad. Muchas veces, y muchos países, el caso de Paraguay lo refleja, el caso de Brasil, Chile, ¿no? Muchos países partieron en sus inicios con metas de inflación relativamente altas porque venían de inflaciones altas. Pero son países que hicieron el esfuerzo. ¿Y qué esfuerzo hicieron? Primero, establecer una estructura macroeconómica que les permitiera tener inflación baja, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que significa eso? Ajustar el déficit fiscal, conceder para tener credibilidad, conceder independencia al Banco Central, y de ahí, cuando tenemos baja inflación, los esquemas de meta inflación son estables y fueron muy favorables. Por lo tanto, como decía en la presentación previa, ¿no es cierto? La, lo que da lo que da el ancla no es la meta propiamente tal, sino es la credibilidad del Banco Central en su compromiso con una meta. Y eso es lo que permite que las expectativas y que la economía funcione en torno a esa meta. Pero muchos países, lo vimos hace unos pocos años en Argentina, ¿no es cierto? Países que establecen metas de inflación que no son creíbles. ¿Por qué? Porque no han ajustado su déficit fiscal, porque todavía la política monetaria depende de la política fiscal para su financiamiento, entre otras cosas, o porque hay mucha inercia. ¿Qué es lo que hace eso? Que no exista credibilidad en torno a la meta y la meta no logra ni sirve un propósito importante. Aquí tenemos nosotros las características, una característica bien importante en los esquemas de meta de inflación que está en este cuadro anterior, es que las metas en general tienen un horizonte mediano plazo, ya sea definirlas 2 años, ¿no es cierto?, definir mediano plazo. ¿Por qué? Porque otra cosa que es bien importante en los esquemas de metas de inflación es que, reconociendo que bajar la inflación tiene costo a nivel de actividad, lo que hace la política monetaria,
y en la medida que sea creíble con los menores costos posibles, es balancear los costos de inflación y costos de desempleo. Uno podría bajar la inflación en 6 meses, causando una gran recesión, pero uno contempla los costos de desinflación en materia de actividad y precisamente por eso existe esto que se llama la doble coincidencia o la evidencia que muestra que los países, en particular en la región, países de inflación alta, una vez que la han estabilizado, estabilizan no solo la inflación, sino también el ciclo económico. Aquí hay algunas características. La característica en general es que los regímenes cambiarios, y aquí déjeme hacer, en general son alguna forma de flotación o grado de flexibilidad, ¿no es cierto? Hay países, y el caso, ¿no es cierto?, Perú, Paraguay, Uruguay, que tienen mayor rigidez en sus sistemas cambiarios, permitiendo un manejo con cierto grado de flexibilidad. Es importante entender, aquí no hay receta. A la medida que los países van avanzando, sus sistemas financieros, ¿no es cierto?, y sus sistemas cambiarios están mucho más integrados con el mundo, es mucho más difícil mantener rigideces, pero cuando los países lo van abandonando, en qué contexto, es una cosa que obviamente es muy dependiente de cada país. Pero la inflación mediana en América Latina, Sudamérica y el mundo. Nosotros hay una cosa que es importante tener en mente y que aquí se produce una coincidencia global. La reducción de la inflación ocurre en el mundo entero aproximadamente el año 2000. Es que es cuando las inflaciones, los países desarrollados, partiendo de inflaciones no tan altas como América Latina, pero siguen con inflaciones bastante altas alrededor del año 2000, uno de una consolidación bastante importante, con mayor el caso de América Latina. Aquí está la mediana. ¿Por qué? Porque hay países que tienen hiperinflación de 1000%, uno toma el promedio y le sale 100% en 10 países, pero cuando uno solo tiene 1000, uno mira la mediana, dice cuál es la inflación del país que está en el medio de la muestra. América Latina llegó a tener en los años 80 la mediana en torno a 70-80%. La inflación es muy alta. Sudamérica. Latinoamérica, inflación es algo más baja, en orden a 30%, pero a principios de los 2000 se empiezan a lograr masivamente en la región inflaciones de un dígito. Si nosotros vemos por países las inflaciones por década, solamente el caso de Chile es el único que tiene inflación de un dígito en la década de los 90, que la conquista la inflación en el año 94, unos pocos años después del retorno a la democracia, con un fuerte ajuste fiscal y al mismo tiempo con la implementación de un Banco Central Autónomo que empieza a transitar hacia meta de inflación. Todavía no tenía meta de inflación, pero la consolidación de los años 2000, salvo el caso de Argentina, aquí está la economía de mayor tamaño, y Venezuela, que obviamente no consideramos, lo que nosotros observamos es que las inflaciones quedan en niveles de un dígito, lo cual es bastante inédito en la región. ¿Esto qué ha permitido? Y esto es lo importante, más allá de la reducción de la inflación, de la institución política monetaria basada en metas de inflación, con grados de flexibilidad, ¿no es cierto?, en el ámbito cambiario y también en el ámbito de la política monetaria, algo que no había ocurrido nunca en la región, y que fue que durante la crisis financiera global, por primera vez, se aplicaron masivamente políticas contracíclicas, cosa que no había habido antes. Nuestro país, como Beck y Bulletin lo han sostenido en muchos trabajos, ¿no es cierto?, eran países que tenían políticas monetarias y fiscales procíclicas. ¿Por qué la política monetaria era procíclica? Porque llegaban los momentos de crisis, ¿no es cierto?, había un gran ataque contra la moneda tenía mucha rigidez, para ponerlo en simple, y la única manera de defender la paridad, ¿no es cierto?, y evitar un temor muy grande a la inflación y a los problemas financieros, se subía muchísimo la tasa de interés. Es decir, en momento de recesión se subía la tasa de interés, se trataba de defender la moneda, muchas veces se agregaban problemas financieros en vez de reducirlos. En la crisis financiera, por primera vez nosotros vemos, esto está desde que empieza una baja muy importante, partiendo por Estados Unidos, obviamente que empezó antes, pero todas las economías en América Latina, las de mayor tamaño que tengo aquí, ¿no es cierto?, son economías que hacen un fuerte reducción de su tasa de interés, las vuelven a subir, obviamente, cuando la crisis pasa y empiezan a subir en torno a mediados del año 2010, y eso permite un bastante mejor desempeño económico. Nosotros aquí vemos lo que pasó con las monedas, que es algo que les mencionaba. Las monedas, durante el pic de la crisis, que fue los años finales del 2008, con la quiebra en agosto de Lehman Brothers, ¿no es cierto?, el colapso de Lehman Brothers, y principios del año 2009, las monedas estuvieron muy, muy depreciadas.
Si uno considera el promedio 100, estaban 20-30% por encima del promedio, cosa que en el pasado nadie hubiera imaginado que uno podría tener estos ritmos de depreciación, donde, por ejemplo, nosotros tenemos países que pasan de niveles cercanos de 80 a 120, 130, entonces estamos hablando de depreciaciones, de debilitamientos de la moneda en torno a 50% entre el piso y el techo, ¿no es cierto? Y las economías no colapsaron financieramente y esto permitió que las economías tuvieran un buen desempeño económico. ¿Cómo medimos eso de manera muy simple? Aquí tomamos el desempeño de los países que aplican, que les mostré en la tabla inicial, que aplican metas de inflación respecto del mundo, respecto de la economía emergente y respecto de, para excluir los extremos, los países que no siguen en la región metas de inflación. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que en la crisis asiática, siempre la línea está debajo del cero. ¿Qué significa eso? Que el desempeño de América Latina, es decir, el que está aquí, el crecimiento de América Latina en los años 97, 98 y 99, estuvo por debajo del crecimiento del mundo, estuvo por debajo del crecimiento de la economía emergente y estuvo por debajo del crecimiento de las economías que no siguen metas de inflación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos durante la crisis financiera global? Solamente respecto a la economía emergente nosotros tenemos peor desempeño, pero eso está muy influenciado por China, ¿no es cierto? Que China siguió creciendo durante la crisis financiera global, pero después el desempeño fue bastante parecido, salvo en el momento de la crisis. Fue mayor que el crecimiento del mundo, fue parecido durante la crisis, pero la salida fue bastante vigorosa y respecto a los países que no siguen metas de inflación. Básicamente lo que esto está diciendo que América Latina tuvo comparativamente un desempeño relativamente favorable, después de haber tenido desempeños muy desfavorables en épocas en las que la inflación era más alta, había más rigidez cambiaria, no se aplicaban metas de inflación y las políticas eran particularmente procíclicas. No he ido a comparar con los años 80, porque obviamente los años 80 fue un gran desastre porque se daban todos esos males en conjunto, de manera que el desempeño fue bastante positivo. ¿Qué pasó durante la crisis del COVID? ¿No es cierto? Durante la crisis del COVID, lo que nosotros observamos es algo similar. Primero, nosotros aquí tenemos a todos los países emergentes, en general todos los países redujeron sus tasas de interés, pero aquí está la caída de tasas de interés en la crisis del COVID y aquí está la crisis financiera. Y aquí hay una línea de 45 grados. Todos los países que están a la derecha redujeron más la tasa de interés durante la crisis del COVID y los países que están a la izquierda redujeron la tasa más, perdón, a la derecha los que durante la crisis financiera fueron más agresivos. Toda América Latina fue más agresivo. Aquí tenemos Colombia, Brasil, Perú, Chile, ¿no es cierto? Fueron mucho más agresivos durante la crisis financiera global. Solo muy pocos países, entre los cuales está Costa Rica, ¿no es cierto? Países que tuvieron una reducción de tasa de interés mayor en la crisis del COVID. No es raro esto, ni tampoco uno puede pensar que es un problema grave o algún defecto. Los países venían con mucho menos espacio monetario. ¿Por qué? Porque la tasa de interés previo a la crisis financiera global era mucho más alta que las tasas de interés hoy día. ¿Qué fue lo que ha ocurrido? Que el espacio para llegar a las tasas cero o a tasas muy bajas era durante la crisis del COVID se había reducido. Déjeme hacer un solo punto que yo creo que es muy importante en política macro y que no lo hemos visto muy bien reflejado en América Latina y en la economía emergente, y es que uno, cuando viene una crisis, aplica políticas muy expansivas, por razones macros. También tiene un contenido social, por ejemplo, que uno parte de esta expansividad fiscal es apoyar a los hogares que tienen más problemas. Sin embargo, el retiro de esta política expansiva es parcial. En la política monetaria uno puede justificar, las tasas de interés en el mundo permanecieron bajos, no hubo un retiro paralelo. Política fiscal, muchos países quedaron con menor espacio fiscal porque la crisis financiera, gastos que se deberían haber retirado por razones macro de corto plazo, quedaron muchas veces justificados por razones sociales, pero obviamente reducen el espacio de aplicación de política. Sin embargo, la crisis del COVID tiene una característica distinta. Y la característica distinta es que fue una crisis de deuda. ¿Por qué fue una crisis de deuda? Porque la crisis del COVID fue básicamente una crisis en la cual
El mundo llegó un momento, marzo del año 2020, entre marzo y septiembre podríamos haber dicho, más en algunos países, pero donde hubo un severo contracción producto de la necesidad de entrar a la cuarentena y de desocupar la ciudad. O sea, fue una crisis en la cual el país, o la economía, o todo funcionaba normal, distintas formas en muchas partes, pero que se le dice a todo el mundo, ¿sabe qué más? Usted hoy día no puede trabajar. O por lo menos si lo quiere hacer va a tener que irse a la casa, o solo van a poder trabajar en algunas cosas esenciales. Pero la inmensa mayoría de la población tuvo que replegarse a sus hogares por razones sanitarias. ¿Qué significó esto? Que la gente no generó ingresos, las empresas no generaban ingresos, pero por otra parte lo que sí teníamos era que mientras las empresas no generaban ingresos, uno tenía que seguir gastando, tenía que seguir pagando los servicios básicos de los hogares, tenía que seguir pagando la renta o la deuda hipotecaria, ¿no es cierto? Las empresas tenían que seguir pagando a sus trabajadores, por lo tanto, teniendo gastos mucho mayores que los ingresos, fue una crisis de deuda. Y algo muy importante que hicieron los bancos centrales durante la crisis fue facilitar la provisión de crédito. Aquí nosotros tenemos los créditos, partiendo de la crisis en 100, el monto de créditos al sector privado en la economía avanzada y la economía emergente. Y nosotros vemos que la economía emergente, el crédito, logró mantener una tasa de crecimiento relativamente saludable. También ocurre en la economía avanzada, pero con mucho más fuerza en la economía emergente, porque era precisamente lo que se necesitaba. Hoy día hay que pagar la deuda, uno tiene, pero hubo provisión de crédito que permitió, ¿no es cierto?, que el arreglo crediticio no fuera por la vía del default, del no pago, de la morosidad. Aquí nosotros tenemos las tasas de crecimiento durante la crisis financiera global y durante la crisis del COVID en economía emergente con dos medidas, porque es bastante difícil conseguir los datos. La primera muestra tiene como 20 países, la segunda tiene como 2, donde uno tiene todos los países. Pero, ¿qué es lo que ve uno básicamente? Uno ve que durante la crisis financiera global el crédito cae. ¿Por qué cae? Porque cae la demanda por crédito. Hay fricciones que a veces impiden que el crédito fluya, pero fundamentalmente fue una caída muy brusca de demanda, y la caída muy brusca de demanda también va acompañada de una caída bastante severa en el crédito, a lo que a veces se suman ciertas fricciones en los mercados crediticios que reducen la oferta de crédito. ¿Qué fue lo que pasó durante la crisis del COVID? Durante la crisis del COVID nosotros vimos, ya sea como miramos la muestra, nosotros vimos que en 12 meses el crédito respecto a sus niveles, si nosotros hacemos una tendencia de lo que era previo a la crisis, los niveles de crédito aumentaron de manera muy significativa. ¿Y cómo se logró esto? Yo diría que hubo básicamente dos políticas fundamentales que fueron las que ocurrieron. La primera fue las garantías de crédito que las concede los estados, ¿no? No puede conceder el Banco Central porque es política fiscal, conceder una garantía de crédito. ¿El banco qué puede proveer? El banco puede asegurarse de que haya la liquidez y la suficiente, la capacidad del sistema financiero para poder realizar los créditos. Muchos países quisieron, por ejemplo, los bancos centrales emitían liquidez, en muchos casos contingente en que esa liquidez fluyera al sector privado, de manera que el banco no podía decir, mira, no puedo usar esta garantía porque no tengo crédito. Podían acudir a los bancos centrales a conseguir líneas de crédito que pudiera apoyar en la expansión del crédito. Esto fue muy importante, como muestro aquí para ir finalizando. Los países tuvieron una fuerte caída de tasas de interés hacia principios de la crisis. ¿Y qué enfrentamos hoy día? Hoy día enfrentamos un problema que viene de vuelta, ¿no es cierto?, que también ocurre en Paraguay, ocurre en muchos países de la región, un problema bastante complicado, que es el alza de la tasa de inflación. Un fenómeno que comenzó como un fenómeno externo, porque suben los commodities en gran cantidad de países, porque suben los commodities y porque hay fricciones en las cadenas de producción. Por lo tanto, se hacen más costosos los insumos, se hace más costoso producir. Pero el hecho y el origen no es lo más importante. El problema, el peligro, el riesgo, es que esta inflación, que puede ser en un par de bienes, en un grupo de bienes, empieza a propagarse hacia toda la economía. Nosotros vemos en la mayoría de los países, y además hay contraste, en la mayoría de los países que tuvieron una recuperación rápida, el caso de Chile es bastante importante,
porque hizo una expansión fiscal, más retiro de fondos de pensiones que generaron un aumento de demanda inédito, ¿no es cierto? En Chile la inflación está en 10%, pero la inflación subyacente, cuando uno saca todas estas cosas externas y volátiles, estamos hablando de inflaciones de 8%. En Europa, por ejemplo, la inflación es que puede estar más cerca de 7%, la subyacente está más cerca de 3%. O sea, esto depende mucho de los países. Pero lo que nosotros estamos observando es que la inflación, que puede tener un origen en alimentos y energía, agravado por la crisis, ¿no es cierto?, la guerra en Ucrania, se difunde hacia todos los bienes y genera una espiral inflacionaria complicada. ¿Qué han hecho los países de la región? Y yo creo que lo han hecho bastante mejor que lo que está pasando en otros países, que se han adelantado, cada uno a su propio ritmo, pero se han adelantado. Hoy día nosotros vemos que la Fed, el Banco subió la tasa, el Banco Central Europeo anunció que iba a haber alza. América Latina viene un poquito adelantado. Puede tener algún costo en materia de ingreso mayor, probablemente, pero por otra parte tiene la ventaja de que logra mantener el ancla y la credibilidad anticipado a no volver a repetir una historia bastante lamentable de 50 años, ¿no es cierto?, en la economía de América Latina, y que fue además una de las razones por las cuales la economía en la región crecía tan poco, que fue tener alta inflación. Simplemente y este proceso va a continuar, probablemente vamos a estar con tasa de inflación entre 10 y 15%, los países que más sube, pero de aquí a 24 meses nosotros deberíamos estar observando, ¿no?, ya, o por lo menos en 12 meses ya, caída importante y ajustándose ojalá las metas en el plazo esperado o algo mayor en algunos dependiendo del desafío macro que tengan, pero en todo caso el compromiso, la credibilidad, el actuar consistente, no basta con anunciar que uno tiene una meta, uno tiene que actuar consistente con esa meta. Si alguien dice, mira, tengo una meta, pero no es una tasa y la inflación está en 15%, es complicado. El tiempo en el que se toma, cómo se va haciendo, va dependiendo, ¿no es cierto?, de los países. Simplemente para terminar, un commitment fuerte a una meta de inflación con un Banco Central independiente ha sido muy efectivo para controlar la inflación. No es lo que la trabajo acompaña, pero también ha mitigado los efectos de actividad de las principales crisis que hemos tenido en los últimos años, ¿no es cierto?, sin precedentes, que 30 años atrás, 50 años atrás, crisis de esta magnitud hubieran tenido efectos muchísimo más devastadores sobre la región. Permitir que el tipo de cambio absorba parte de los shocks también contribuye a que haya un buen desempeño económico. Y otra cosa que no mencioné, que no me detuve, pero que es central en la región de la economía emergente, es la regulación financiera. Hay que evitar los excesos, hay que evitar este espejismo que hubo en la economía desarrollada cuando empezaron a inventar instrumentos raros, cuando empezaron a crear innovación financiera, a sacar la plata a los balances de los bancos para aumentar y para alimentar una burbuja inmobiliaria, cosas que tuvieron efectos muy devastadores en la crisis financiera global. Hay que evitar los excesos, tanto en el sistema financiero doméstico como en la integración al sistema financiero internacional. Es muy importante integrarse, es muy importante los flujos de capitales, pero obviamente uno tiene que hacerlo con cuidado. Existen medidas macroprudenciales, microprudenciales, existen muchas medidas. A mí simplemente me gusta decir, hay que tener los balances de las instituciones financieras sólidos, sujetos a ser capaces de absorber situaciones de mucho estrés, ¿no es cierto?, con medidas regulatorias. Pero finalmente, y también se mencionaba en la presentación anterior, todo esto requiere apoyo del resto de las políticas macroeconómicas. Y obviamente una política fiscal sólida, solvente, que además esté sujeta a alguna forma de regla fiscal, obviamente contribuye mucho. Primero, a tener una política fiscal estable y que no tenga que apretar los gastos sociales cuando hay una crisis, que es la historia que hemos tenido nosotros. Y por otra parte, hemos visto que es importante la política fiscal como apoyo a un contexto macro donde la política monetaria es la que va a estar haciendo los principales ajustes cíclicos y la política fiscal no le juegue ni tenga efectos negativos sobre la estabilidad de precios y la estabilidad macroeconómica. Voy a terminar aquí y le agradezco mucho la invitación y obviamente dispuesto a contestar sus preguntas. Por alguna razón acabo de perder. Okay. Muchas gracias.